Hoy en Desde mi silla a la parrilla no vamos a hablar solamente de Kyle Busch, el piloto. Hoy vamos a hablar de Kyle, porque detrás del casco, el número 18 o el 8, del famoso Rudy, de las victorias, campeonatos, discusiones y esa personalidad que podía hacer hervir un paddock entero, había un ser humano. Y quizás para conocer realmente a un piloto hay que mirar realmente qué hace cuando se apagan los motores. Durante muchos años, Kyle fue uno de esos pilotos que parecía vivir permanentemente con una bandera verde desplegada. Agresivo, competitivo, intenso, incansable. Pero hubo un momento que cambió su manera de mirar la vida, que fue el año 2015. Ese año no solamente sufrió las graves lesiones que lo dejaron fuera de las primeras 11 carreras de la temporada, también nació su hijo mayor, Brexton, y Kyle reconoció que esas dos experiencias le hicieron replantearse muchas cosas. La vida dejó de ser solamente ¿cuántas carreras puedo ganar? Y empezó a aparecer otra pregunta. ¿Qué clase de padre quiero ser? El propio Kyle contó que convertirse en padre le dio otra perspectiva y lo ayudó a ser más paciente y comprensivo. Y eso también empezó a verse dentro de la pista. Porque si Kyle seguía queriendo ganar hasta la última vuelta, ahora había un poco más del lado de un pequeño espectador que estaba esperando verlo regresar a casa. Kyle y su esposa Samantha formaron una familia que terminó convirtiéndose en una parte fundamental de su vida. Brexton llegó en 2015 y Lennox en 2022. Y Kyle hablaba de ellos con una naturalidad muy distinta a la del piloto que veíamos los domingos. En una entrevista con NASCAR, Kyle contó que cómo intentaba equilibrar las exigencias de competir al máximo nivel con ser esposo y padre. Incluso reconocía que necesitaba desconectarse del automovilismo, cenar con Samantha, pasar tiempo con amigos, mirar televisión y simplemente vivir una vida normal, porque hasta los pilotos necesitan bajar revoluciones, y eso también es parte de ser humano. Hay otra parte de Kyle Busch que muchas veces queda escondida detrás de los resultados. Por ejemplo, su historia familiar, que también estuvo marcada por dificultades para concebir. A partir de esa experiencia, Kyle y Samantha crearon en 2015 el Bundle of Joy Fund, destinado a ayudar económicamente a familias que atraviesan tratamientos de fertilización in vitro. No fue solamente una fundación creada para poner un nombre famoso en un cheque. Nació de algo de que ellos mismos habían vivido, de saber lo que significa desear tener una familia, encontrarse con obstáculos emocionales, físicos y económicos en el camino. Y ahí aparece otro Kyle. El que no necesita una bandera a cuadros para demostrar quién es, el que utiliza lo que consiguió en las pistas para intentar que otra familia pueda cumplir su propio sueño. En 2015, Kyle sufre de fracturas en su pierna derecha y en su pie izquierdo después de un accidente en Daytona. Parecía que su temporada estaba terminada, pero contra todo pronóstico, regresó. Y no solamente regresó a manejar, regresó para ganar carreras, meterse en los playoffs y terminar conquistando su primer campeonato de la NASCAR Cup Series. Fue una de esas historias que parecen escritas para una película, pero para Kyle no fue una película, fue dolor, rehabilitación, paciencia, miedo, volver a aprender. Y también fue entender que la vida puede cambiar en una fracción de segundo. Su recuperación y aquel campeonato quedaron como uno de los grandes capítulos de su carrera. Otra imagen que explica muchísimo mejor a Kyle Busch era sobre cualquier estadística, a ver a su hijo Braxton preguntarle, papá, ¿vas a ganar hoy? Y Kyle respondiéndole que sí. Porque para Braxton su papá no era una estadística, tampoco un bicampeón, y mucho menos el piloto de las 18. Era simplemente su papá. Kyle comentó alguna vez que su hijo incluso se enojaba cuando él no ganaba. Y ahí estaba el pequeño heredero de la pasión. Pero Kyle también intentaba enseñarle algo mucho más importante. Que perder no significa fracasar, que hay que volver a intentarlo. Que si algo sale mal, hay que descubrir qué se puede hacer mejor la próxima vez. Y quizás
esa sea una de las mejores lecciones de que un piloto puede transmitirle a su hijo. No cómo ganar, sino cómo levantarse cuando no ganas. Y Kyle Busch tampoco dejó su huella solamente desde el volante. A través de Kyle Busch Motorsports ayudó a desarrollar a pilotos que terminaron llegando a grandes categorías. Fue propietario, mentor y compañero de muchos jóvenes que soñaban con llegar algún día a NASCAR. Su equipo consiguió numerosas victorias en el campeonato Truck Series. Es decir, Kyle no solamente quería ganar él, sino también quería ver crecer el deporte. Y eso es algo que quizás muchas veces se pierde cuando solamente miramos la bandera a cuadros. Pero el 21 de mayo de este año llegó el silencio. Perdimos a Kyle de manera inesperada a los 41 años. La noticia dejó un vacío enorme en NASCAR, pero también mostró algo que a veces olvidamos cuando juzgamos a los pilotos desde afuera. Detrás de cada casco hay una persona con familia, miedos, errores, sueños, momentos de felicidad, días malos, con gente que lo espera cuando termina una carrera. Y Kyle tuvo todo eso. Fue campeón, polémico, querido, criticado, explosivo, competitivo hasta el último tornillo. También fue esposo, papá, amigo, mentor. Y fue alguien que utilizó parte de su propia historia para ayudar a otras familias. Hoy 18 del 8, cuando NASCAR celebra el día de Kyle Busch, no solamente se recuerda al piloto que ganó más de 230 carreras combinando a las 3 series nacionales que conquistó 2 campeonatos de Cup. Se recuerda también al hombre que dejó marca mucho más grande que sus estadísticas. Porque algún día los récords se rompen, los trofeos se llenan de polvo, los autos dejan de girar, pero las personas que tocamos durante nuestra vida, es así, se quedan. Y quizás por eso hoy, desde nuestro humilde sitio, desde mi silla a la parrilla, no queremos despedirnos de Rudy hablando solamente de carreras. Queremos despedirnos de Kyle, del padre que quería que su hijo lo viera ganar, del marido que buscaba un poco de normalidad lejos de los circuitos, del hombre que conoció el dolor de no poder formar una familia fácilmente y decidió ayudar a otros a conseguirlo, del piloto que se cayó, se rompió, volvió y fue campeón, del tipo que aprendió con los años que ser fuerte no significa apretar más el acelerador. A veces significa saber frenar, mirar alrededor, abrazar a los tuyos y agradecer que estás ahí. Kyle Busch fue Rudy, pero antes que Rudy fue Kyle. Y ese es el Kyle que queremos recordar, en Desde mi silla a la parrilla. Con el corazón acelerado, pero esta vez sin necesidad de bandera verde. Gracias por las carreras, Kyle. Gracias por las historias. Y gracias por recordarnos que detrás de cada piloto hay una vida mucho más grande que una vuelta rápida. Forever, Rudy.